Muy buenos días, aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Les habla la instructora Judith Constanza Molina Huacas. El día de hoy, 4 de abril del 2024, nos encontramos reunidos con la aprendiz Alison Valentina Vega Navarrete eh, de la ficha 272-1273 del tecnólogo en animación digital. He grabado esta sesión debido a que porque siento que hay muchos vacíos al respecto y que eso puede estar perjudicando la obtención del storyboard definitivo para llevar animación. Entonces, con lo que ya tienen adelantado, pues simplemente tienen que reorganizar y reestructurar toda la propuesta para que sea mucho más fácil lograr conseguir el storyboard definitivo. ¿Vale? Entonces voy a empezar como con todo el proceso, toda la directriz que se hace para construir una historia eh, de audiovisual, de cinematografía o en este caso como aplica a animación específicamente. Bueno, muy bien. Eh, bien, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que construimos como creadores para la obtención de la pieza en animación? Entender que lo que hacemos es llevar ideas, ¿sí? A la construcción de un guión y posteriormente a la producción de la pieza animada. ¿Listo? Entonces empezamos desde la idea como una representación mental que surge del razonamiento y de la imaginación de una persona. Una idea es uno de los actos más básicos de entendimiento que se realiza para contemplar la mera acción de conocer algo, ¿vale? Entonces, las ideas han sido el motor que ha permitido el desarrollo pues de la población y de todo, pues digamos que el ejercicio comunicativo, económico, administrativo, financiero y demás. Son precisamente las ideas las que han permitido el desarrollo y la evolución científica, la evolución tecnológica y pues de cierta medida la obtención del resultado actual de la vida. ¿Listo? Entonces, gracias a las ideas, por ejemplo, la invención de la bombilla es la que nos ha permitido, pues digamos, llegar a toda esa exploración del artefacto cinematográfico o del artefacto fotográfico. Y precisamente esa necesidad o esa intención de la idea, pues ha permitido el desarrollo de esta arte en sí. El arte, o bueno, el séptimo arte, como lo llaman a la cinematografía, es un arte relativamente nuevo porque se remonta a principios del siglo XIX y a finales del siglo XVIII. Y esto, pues a diferencia de otras artes, nos hace un arte relativamente moderno. Lo que ha permitido que este arte se desarrolle de manera acelerada es precisamente la relación o la ligadura que tenemos con la tecnología. Entonces, el desarrollo tecnológico, gracias a la invención de esas ideas, de esos curiosos investigadores y científicos, es el que ha permitido que la cinematografía pues logre una evolución tan rápida en el siglo que tiene de funcionamiento, porque a diferencia de otras artes como la pintura, el teatro, la música, que tienen siglos de antigüedad, pues la cinematografía es algo relativamente novedoso y moderno, ¿vale?
Bien, entonces, cuando yo propongo una de esas ideas que me va a llevar a construir algo y aportarle algo al mundo, ¿m? Entonces, debo tener en cuenta que las ideas que yo voy a proponer para la construcción de una narrativa audiovisual están, están marcadas por la presentación de un conflicto o la definición de un conflicto, ¿sí? Entonces, un conflicto es algo que le sucede a alguien y ese conflicto pues puede ser positivo o puede ser negativo. Eso no le quita la definición de conflicto, ¿sí? Pues pensamos de pronto que el conflicto es algo malo, pero en función de la historia, el conflicto es la vitalidad de ella. Si no existe conflicto, pues realmente la historia no tiene con qué argumentos desarrollarse, ¿vale? Entonces, al hablar de una idea para animación específicamente o producción audiovisual, hablamos de la definición y la construcción y el desarrollo de un conflicto, ¿vale? Entonces, ese conflicto, cuando hayamos definido el conflicto que le sucede a unos personajes o a un personaje, ¿vale? Cuando yo propongo una idea para audiovisual, debo hablar de quién, de ese alguien, ¿m? Que puede ser un personaje, que puede ser varios personajes. ¿Y qué? Es decir, qué conflicto, qué le pasa o qué le sucede o qué le acontece a ese personaje o a esos personajes, ¿vale? Entonces, cuando ya haya definido a quién le pasa y qué le pasa, entonces voy a presentar o voy a organizar ese conflicto en una estructura o idea dramática que contiene tres partes fundamentales. Primero, el planteamiento del conflicto, el desarrollo y finalmente el desenlace de este. ¿Vale? Las tres partes de una estructura clásica literaria de un cuento, ¿sí? Que es, por ejemplo, introducción, inicio, nudo y desenlace. Acá lo llamamos de otra manera, pero es básicamente las tres partes de la obra literaria. ¿Listo? Entonces, una de las primeras piezas que construimos para trabajar la estructura del guión literario es el storyline. El storyline es un término que se utiliza para designar el conflicto principal de la historia en tan solo cinco renglones de línea. Perdón, en tan solo cinco renglones de párrafo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que en cinco líneas vas a contar la estructura completa de la película. ¿M? Da igual si la obra es un largometraje o si es un cortometraje o si es un film minuto. La extensión del storyline es genérica para cualquier extensión de la pieza, ¿vale? Entonces, el storyline, como va a presentar la estructura completa, es decir, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la historia en tan solo cinco renglones, pues debe ser muy efectiva, ¿sí? Debe ser muy efectiva en términos de descripción. Y en ella vamos a incluir primero qué sucede, a quién le sucede, cómo le sucede, contra quién le sucede y qué quiere para llegar a la meta. ¿Listo? Entonces, ese conflicto del storyline se presenta o se expone a través del planteamiento, del nudo y del desenlace. ¿Sí? Es decir, que la expresión del conflicto responde a las siguientes preguntas. ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Y a quién le sucede? Para desarrollar el qué, ¿sí? Es decir, el conflicto de ese personaje. ¿Listo? Entonces, como hablamos de la construcción de una estructura, debemos pensar en la estructura general de la película. ¿Listo? Y el storyline es la pieza que mejor lo condensa y que mejor lo presenta. ¿Vale? Entonces, tenemos esta curvatura que nos ayuda a entender cómo es la dinámica
dramática de la historia. Entonces tenemos un opening, ¿sí? O una exposición o una iniciación del conflicto. Entonces presentamos a quién le sucede, ¿sí? Em, qué le sucede y dónde le sucede. ¿Sí? Entonces vamos a preguntarnos a quién le sucede, dónde le sucede y qué le sucede. Entonces con eso introducimos y presentamos el conflicto. ¿Sí? Luego, una serie de acciones que nos llevan al desarrollo de la presentación de ese conflicto, ¿sí? Desarrollamos este conflicto hasta llegar a un punto de inflexión, un clímax del que te hablaba ya hace un momento. Em, ay, segundo. ¿Vale? Ese clímax es un punto trascendental dentro de la historia, ¿sí? Un punto que se opone a la creciente positiva de la historia, ¿sí? Es decir, había una presentación del conflicto y ese conflicto se venía presentando de manera positiva. Resulta que hay algo que choca, ¿sí? Que se opone al desarrollo positivo de ese conflicto y es eso que llamamos el clímax. El clímax puede ser un elemento trascendental dentro de la historia, ¿sí? Por ejemplo, un accidente o, por ejemplo, em, la entrada a otro mundo, ¿sí? O un secuestro o, no sé, algo que se oponga a la creciente positiva de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese clímax nos va a dar un desarrollo, ¿sí? Y efectivamente ese clímax siempre tiene que ver con esos problemas que se presentan en la búsqueda, ¿sí? Ese problema, esa posición al desarrollo del conflicto. ¿Listo? Y es el que nos va a permitir ir desenlazando la historia para llegar finalmente a la resolución de esta. ¿Listo? Entonces, cuando entendamos esta estructura de las historias, pues va a ser mucho más fácil articular una estructura para esa propuesta de animación. ¿Listo? ¿Qué preguntas se desarrollan en la estructura narrativa? ¿Quién es el personaje? ¿Qué busca el personaje? ¿Qué problema encuentra en su búsqueda? ¿Y cómo termina la historia? ¿Listo? Entonces, para eso tengo aquí algunos ejemplos que yo creo que ya les había mostrado a algunos compañeros. Si no, pues lo revisamos. Y son esos storyline de unas películas, ¿sí? Seguramente ustedes las conocen también. Este storyline es una película que se llama El Profesional, ¿sí? Con Natalie Portman. Y el storyline es el siguiente, está un poquito más extenso dependiendo, ya que es una película un poco larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 renglones de párrafo. Pero lo ideal es que tú lo intentes o lo desarrolles o lo construyas en 5 renglones, ¿vale? Entonces dice lo siguiente, León es un solitario asesino a sueldo. Un día decide esconder a Matilda, una niña vecina, cuya familia es masacrada por agentes de la DEA y queda huérfana. Juntos inician una relación que les permite sobrevivir y aprender el uno del otro. Matilda quiere vengarse de los asesinos de su familia. León logra salvarla a costa de su propia vida. Matilda queda sola, libre. ¿Listo? Detalles a tener en cuenta. Todo lo que escribimos para guión literario se escribe en tercera persona y se escribe en tiempo presente porque es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Tratemos de limitarnos únicamente a la descripción de las acciones generales y evitemos caer en el detalle de los diálogos o demás elementos poéticos o metafóricos o con la implementación de figuras retóricas
que en este caso no aplican porque nos estamos centrando netamente en la descripción de la historia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las tres partes de este storyline. La introducción sería la siguiente. León es un solitario asesino a sueldo. Un día decide esconder a Matilda, una niña vecina, cuya familia es masacrada por agentes de la DEA y queda huérfana. Hasta aquí tenemos la introducción de la película, sí que es la presentación de los personajes, quién, León y Matilda, sí, donde pues son vecinos, sí, eso me asemeja que de pronto puede ser un edificio compartido y que pues que a Matilda le asesinan su familia, unos agentes de la DEA, y es precisamente León quien la, quien la esconde, ¿no? Para evitar que ella sea masacrada como los demás. Esa sería la introducción de la película. Ahora, el desarrollo. Juntos inician una relación que les permite sobrevivir y aprender el uno del otro. Matilda quiere vengarse de los asesinos de su familia. Hasta ahí el desarrollo eh, de la película, ¿sí? Que es pues todo lo que sucede en base a la presentación de ese conflicto. Y el final o el desenlace del conflicto es que León logra salvar a Matilda a toda costa, a costa de su propia vida, perdón, a costa de su propia vida. Y Matilda queda sola y libre. ¿Listo? Entonces mira las palabras tan contundentes que usa. Todo lo puedes ver. Tú lees el storyline y todo lo estás viendo, ¿vale? Entonces es muy importante que las descripciones que se realicen en toda la escritura de guión literario se puedan ver, es decir, nos referencien a imágenes, porque recuerda que esto es la guía para el equipo de producción. Entonces, si no se entiende acá, pues va a ser muy difícil que el resto del equipo lo pueda interpretar. ¿Listo? Por eso la necesidad de que se construyan acciones completamente descritas en la propuesta de Historyland. ¿Listo? Ok. Tenemos otro ejemplo, tenemos el ejemplo de sexto sentido. Mm, y vamos a leer las partes también de esta estructura. Vamos a empezar con la introducción. El primer personaje, Malcolm Crowe, puedes hacer una descripción pequeña que nos ayude como a entender cómo se vería ese personaje. Entonces acá dice que Malcolm es un psicólogo de niños, eso ya nos referencia cómo podría verse en imagen ese personaje. Sufre un atentado, ¿sí? La introducción. ¿Quién? Malcolm Crowe, que sufre un atentado. Un tiempo después empieza a tratar Colsar, el otro personaje, un pequeño que padece una rara enfermedad. Tras varias sesiones, Cole le confiesa que ve gente muerta todo el tiempo. Ese es el conflicto. Presentamos el conflicto y es que la relación entre psicólogo y niño los lleva a entender que este niño sufre o padece una condición y es que él puede ver a los muertos. ¿Listo? Entonces introducimos la historia. Luego la desarrollamos. Crow trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas mientras lucha para mantener su matrimonio. Convence a Cole de hablar con los muertos. Mira, esto de mantener su matrimonio es un conflicto adicional, ¿sí? Entonces hay dos conflictos con los que está trabajando y eso puede suceder en las historias. Cuando eso sucede, deben ustedes tener mucha precaución en entender cuál es el conflicto principal y cuál es el conflicto alterno. Y si es necesario incluir ese conflicto alterno en el storyline, pues debe ser completamente trascendental para la historia. ¿Listo?
Entonces, en este caso lo es. Es muy importante que se presenta como una dualidad entre el conflicto principal, que es la condición del niño, y el conflicto subyacente, que es la destrucción del matrimonio del personaje. ¿Listo? Ahora, bueno, el desarrollo está hasta esta parte que dice, convence a Cole de hablar con los muertos. Convence a Cole de hablar con los muertos. Hasta ahí está el desarrollo. ¿Listo? Ahora el desenlace, ¿cómo termina? Al cumplir con éxito su tarea, Malcolm vuelve a casa solo para comprender que él también está muerto. ¿Listo? Claro, toda la estructura se ve, todas las imágenes se ven, todas las descripciones, aún con, porque siento que tienen muchos más elementos de un storyline sencillo, entonces está mucho más complejo, pero pues eso lo sugiere la historia, ¿vale? La complejidad de la historia, que en este caso pues trabaja con un tema psicológico. Entonces eso pues también marca la forma en cómo se va a construir el storyline. ¿Listo? Eso es lo que tú debes incluir en el storyline. La estructura completa de la película respondiéndose a quién es el protagonista, qué busca el protagonista, qué problema encuentra en su búsqueda y cómo termina la historia. ¿Listo? Eso es fundamental. Ok. Voy a enviarles un pantallazo de esta información nuevamente. Y esa estructura se va a seguir trabajando, por eso es tan vital la pieza del storyline, porque con esa misma estructura que yo determino desde el storyline, es la que yo voy a seguir trabajando en el resto de piezas que debo construir. Lo siguiente es la sinopsis. La sinopsis es la misma estructura que presentas en el storyline, lo mismo que presentas en el storyline, pero con más detalles sobre la descripción de los personajes. Entonces, toda la descripción que haces de los personajes debe extenderse. Entonces, no solamente debes hacer una descripción física, sino que también debes hacer una descripción psicológica de él. ¿Listo? Entonces, la sinopsis es el storyline más la presentación o descripción de los personajes principales en ella. ¿Listo? Entonces, Ajá. es muy sencillo. Por eso, cuando tú tienes el storyline muy marcado en la estructura, pues va a ser muy sencillo seguir desarrollando lo demás porque es complementar la información. ¿Listo? Entonces, para la sinopsis es el storyline más la presentación de los personajes. ¿Listo? Sí, señora. Pasos para escribir una sinopsis. Debe ser breve, entonces comienza a identificar los puntos principales, porque si la extensión del storyline son 5 renglones, la extensión máxima de la sinopsis es media página, ¿sí? Media página es la extensión máxima de la sinopsis. Por eso, pues se debe ser breve y puntual. Concéntrate en la trama principal, utilizas frases que impacten, evita las figuras retóricas, trata de que sean completamente descriptivas, evita caer en generalidades, porque aquí ya es un poco más detallada la descripción, despierta emociones con la descripción de las acciones y también con los detalles de los personajes, utiliza un lenguaje directo en tercera persona y en tiempo presente, desarrolla el objetivo de la propuesta eh, y es importante que la reescribas. Una vez, igual con el storyline, cuando ya lo tengas, vuelve y reescribe. Igual con la sinopsis, cuando ya lo tengas, vuélvelo y reescríbelo para tratar de ver la propuesta de una manera objetiva. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a leer esta sinopsis de una película que conocemos mucho, que es Shrek. Entonces, es una película para niños a partir de 6 años. La sinopsis dice lo siguiente. Shrek, un ogro verde, cínico, malicioso y con mal humor permanente, vive en una ciénaga que parece ser un remanso de paz. Una mañana, mientras se asea, descubre a una de las criaturas irritantes que han ocupado su ciénaga.
lo que le incomoda bastante, por lo que decidirá acabar con esta perturbación cuanto antes. El malhumorado ogro verde toma la decisión de desplazarse hasta el castillo del señor Lord Farquhar, responsable directo de la llegada de los seres a la ciénaga de Shrek. Lord Farquaad se quiere casar con la princesa Fiona, que es prisionera de un abominable dragón que custodia la torre en la que se encuentra cerrada. Únicamente necesita un caballero valiente para rescatar a la doncella, con la intención de poder disfrutar de una vida de cuento y fantasía durante el resto de sus días. Shrek acepta cumplir la misión. Mira cómo presenta, por ejemplo, este tipo de indicaciones y con la fantasía durante el resto de sus días, porque es lo que siente Shrek. Shrek se va a ilusionar con esa fantasía. Entonces, por eso la incluyen en la sinopsis. Shrek acepta cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Pues la de rescatar a la princesa, la doncella. A cambio, el señor deberá echar de su ciénaga a las criaturas invasoras. Ahora bien, la princesa Fiona guarda un secreto terrorífico que llevará al ogro y a su compañero asno a vivir una trepidante y peligrosa aventura. ¿Listo? Esta es la presentación de la sinopsis. Como te digo, está la estructura completa, un poco abierta, generalizada al final, lo siento yo, pero se preocupa mucho en hacer una descripción mucho más amplia de las condiciones o características físicas y psicológicas del personaje. ¿Listo? Eso es lo que hace. Bien, eso pasa en la sinopsis. Entonces recuerda que la sinopsis es un storyline más una descripción más amplia de los personajes principales. ¿Listo? Ahora, en la escaleta. La escaleta ya es un documento mucho más amplio, mucho más grande, que se parece a un cuento, ¿sí? Es como si estuvieras escribiendo un cuento. Entonces, ya vas a retomar lo que escribiste en el storyline en la escaleta, pero pues vas a expandirte en información, ¿listo? Y a organizar las acciones una tras otra. Entonces, la estructura de la escaleta es primero el encabezado. El contenido de la información tiene el número de la escena, ¿sí? Consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la escena. La escena cambia por dos factores. El primero es el cambio de locación o de set y el segundo es el cambio de tiempo o de luz, ¿vale? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, una escena cambia cuando estamos primero en una escena en interior habitación, ejemplo, ¿sí? Y en la siguiente escena estamos en un exterior bosque. Hay un cambio de locación porque de habitación nos vamos a bosque, ¿sí? Y entonces eso sugiere un cambio de escena. La otra circunstancia es un cambio de luz. Ejemplo, estás en exterior bosque día, pero en la misma escena, perdón, en el transcurso de la estructura, luego te vas a exterior bosque noche, ¿sí? Entonces se sugiere que hay un cambio de temporalidad, es decir, de día a noche, y también eso es un cambio de luz. Entonces ahí también hay un cambio de escena. ¿Listo? Luego, interior-exterior. Interior se refiere a un lugar dentro de una edificación y exterior se refiere al aire libre. El espacio en el que se desenvuelve la acción y el tiempo o el momento del día, que define la luz. El día es día o noche, pero si la especificación del plano lo requiere, o perdón, de la escena lo requiere, también puede ser amanecer o atardecer. ¿Listo? Entonces, y en la descripción se hace la descripción de las acciones lo más específico posible. Así se vería una escaleta. Este es el ejemplo de una escaleta. Voy a ampliarlo porque miré en el trabajo de la compañera Allison que la presentación de la escaleta que tiene no corresponde a una escaleta real. ¿Listo? Entonces, mira, se nombra el número de la escena, por eso tienes complicaciones luego en el guión técnico, porque todo esto debe coincidir, ¿sí? Debe coincidir la escaleta con el guión literario, bueno, todas las piezas, el storyline con la sinopsis, con la escaleta, con el guión literario, con el guión técnico y con el storyboard,
¿Listo? Todo debe coincidir. Entonces, el encabezado, míralo ahí, escena 1, interior, el lugar, que en este caso es la casa, el día o la noche, ¿sí? La temporalidad. Y en este caso, pues pone una anotación que es en animación, porque supongo que tiene la combinación de dos técnicas. De pronto tiene live action y otra parte de animación. Entonces, si es animación y quieres destacarlo, entonces, pues lo denominas. Pero si tu película es toda una animación, pues no es necesario que pongas la anotación de animación. ¿Listo? Entonces, mira, describes el encabezado de la escena. Escena 1, interior, casa, día. Y la descripción se hace como en forma de cuento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tengas diálogos, vas a incluir Berenice le dice a Roberto que debe salir de la casa. Entonces lo pones así como en un cuento, como en un cuento literario, ¿listo? Haces toda la descripción, ¿listo? Y luego pues cambias de escena, si es necesario. Entonces aquí ya vas a un exterior, sería escena 2, les faltó el número acá, escena 2, exterior, casa, día. ¿Listo? Y haces también la descripción consecutiva de las acciones. Eh, Acciones, solo acciones. Es muy importante que a pesar de que lo escribas como un cuento, te vas a especificar en las acciones. Y también puedes hacer inclusiones de referencias técnicas. Mira, por ejemplo, acá dice, en primer plano se escucha la voz del despertador. ¿Mm? Eso se ve en imagen porque nosotros tenemos un lenguaje audiovisual para comunicarnos. Entonces recuerda que todo eso son los planos. Entonces tú puedes incluir en estas piezas, pues una descripción en planos, ¿sí? Y yo ya sé cómo se ve un primer plano con la voz del despertador. Entonces yo sé cómo se ve eso en imagen, ¿listo? Entonces mira, otro ejemplo. Todos interior, casa, día, animación, ¿listo? Haces la descripción, el reloj de la pared marca las 2:30. Mira, es que es muy específica la descripción. Un reloj de pared marca las 2:30. En primer plano se escucha la voz del despertador. En segundo plano se escucha el caminar del reloj. La mesa se encuentra servida de las cacerolas, salen vapor por lo calientes que están. Se escucha el fuerte silbido del aire que golpea la casa. Sí, son acciones, una tras de otra, de forma consecutiva. El despertador eléctrico marca las 6:30. Se escucha el estruendo de un rayo. La voz del despertador dice que es tiempo del baño de los niños. La lluvia se desata y golpea el techo y hace eco con la casa deshabitada. La tina está casi hasta el tope del agua y continúa llenándose. En primer plano se escucha la voz del despertador que llama a cenar. En segundo plano se escucha cómo cae el agua en la tina y se confunde en la lluvia. Todo es descripción, porque ojo, lo que hacemos acá es describir, que no se les olvide, lo que hacemos acá es describir. ¿Listo? Así se vería una escaleta. Es la forma correcta en la que escribes una escaleta. Es de esta manera. Por eso te dije, Alison, cuando vi una tabla, cuando me mostraste una tabla en la escaleta, yo te dije, así no se escribe la escaleta. La escaleta se escribe como un cuento, ¿vale? Pero ya haces una descripción por escenas. ¿Mm? Ahora vamos a ver la diferencia entre una escaleta y un guión literario, que es muy sencillo. ¿Listo? Ah, bueno, hasta aquí llego con la escaleta. Vamos a dejarlo aquí y voy a compararlo entonces con el guión literario. El guión literario es la continuación de la escaleta, es la evolución de la escaleta. ¿Listo? Es como yo ya tengo clasificadas y organizadas las acciones de mi historia por escena, ¿sí? Por escenas, por espacio y tiempo, entonces va a ser mucho más fácil llegar a o llevar al guión literario. ¿Mm? El guión literario es el instrumento, es un instrumento, es una herramienta que utiliza todo el equipo, todo el crew de producción para entender lo que quiere contar la historia, ¿sí? Y pues nos da herramientas para el resto del equipo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en el guión literario se encuentra la narración de la historia, ¿sí? Los personajes, la descripción de los escenarios, la descripción de las situaciones, la inmersión de los personajes,
la estructura completa de la historia, es decir, lo que tú vienes formulando desde el storyline debe repercutir en el guión literario. Y pues todos los demás elementos que necesitamos para el equipo de producción. ¿Por qué? Porque yo de aquí extraigo, sí, Alison, cuéntame. ¿Le podrías dar un poquito de zoom para que se pueda ver más clarito que pero? Claro que sí, no te preocupes, ya ampliamos acá el Así, guión gracias. literario. Listo. Entonces, como te digo, de este instrumento, el resto del equipo saca información para construir todos los elementos de la historia, ¿vale? ¿Cómo está organizado? Primero, un encabezado parecido al de la escaleta. ¿M? Yo pongo escena, pongo aquí escena o ESC2, suelo poner, ¿listo? Em, exterior o interior, nombre de la locación y temporalidad, día o noche. ¿Listo? Entonces, el número de la escena consecutiva, 1, 2, 3, interior o exterior, el lugar exacto de la escena y también la temporalidad, día o noche. Luego, la descripción, ¿sí? La descripción de las acciones se hace lo más detallado posible. Si ya lo tienes trabajado desde la escaleta, pues va a ser mucho más fácil trasladarlo acá, ¿sí? Pero todo lo que se describe eh, está, perdón, descripción de la acción, aquí se describen las expresiones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si la expresión es que el personaje está triste, entonces yo debo verlo. ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, el personaje agacha la cabeza, o bueno, le voy a poner un nombre, Zacarías, digamos. Zacarías agacha la cabeza, se lleva la mano a la cabeza, y la resbala hasta terminar en sus ojos, limpia unas cuantas lágrimas que caen de él y se lleva la mano al pecho, ¿sí? Entonces es diferente a que me digas Zacarías se siente triste, a que me digas Zacarías agacha la cabeza, ¿sí? Luego se pone la mano sobre los ojos, baja hasta la barbilla, ¿sí? Y desciende el brazo hasta su torso. ¿Mm? Es muy diferente que me digas el sentimiento a que me lo describas. Entonces, por eso es la labor del guionista estar observando todo el tiempo las acciones de las personas, ¿sí? Entonces, debes volverte muy observador y debes entender cómo las personas comunican sus emociones, cómo comunican sus sentimientos y cómo comunican sus acciones, porque todo lo que hacemos acá es describir esas expresiones, esas imágenes y esos sonidos. Por lo tanto, pues debe estar redactada de forma muy concisa, en tercera persona, con verbos en presente, y cada vez que aparezca por primera vez el nombre de un personaje, porque debe estar denominado, debe estar el nombre del personaje, ¿sí? Se debe escribir en mayúsculas. ¿Sí? Cuando se describe por primera vez ese personaje, también es importante que hagas una descripción física y una descripción de detalles como por ejemplo la edad, ¿sí? O como por ejemplo la forma en la que viste o demás detalles que desees incluir, ¿vale? La descripción de las acciones y de los sonidos se debe hacer únicamente si esa descripción aporta una intención narrativa de la historia, ¿vale? Es decir, si se involucra o si es importante dentro de la narrativa. Bien. Ejemplo, esto es un ejemplo de la descripción, por ejemplo. En primer plano, el rostro de Ofelia, mira la primera vez que presenta un personaje en mayúsculas. En primer plano, el rostro de Ofelia 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro como el ala de un cuervo. Yace en el suelo musgoso, de su nariz mana un grueso hilo de sangre, pero la sangre fluye hacia atrás, hacia la nariz. Gota a gota, la sangre desaparece y su piel absorbe la mancha, quedando impoluta. ¿Listo? Esta es la diferencia fundamental con la escaleta. En la escaleta organizamos por escenas
y también describimos las acciones. Pero los diálogos se incluyen como descripción, más no como, como la decisión del diálogo en específico, ¿sí? Es decir, las palabras que pronuncia el personaje. Esa es la diferencia fundamental con la escaleta, porque en el guión literario sí se deben incluir los diálogos del personaje, ¿sí? Esos diálogos son las palabras que pronuncian los personajes y que están descritas en un párrafo, ¿sí? O en varios párrafos, dependiendo de la extensión del diálogo. ¿Sí? Al inicio de cada párrafo de diálogo se debe incluir el nombre del personaje, míralo como en este ejemplo que tenemos acá, está el nombre del personaje, voy a ampliarlo un poco más, está el nombre del personaje, míralo acá, en, no, en letra mayúscula, para avisar cualquier acción que el personaje realice mientras habla o en el tono que hable, porque también se puede incluir el tono en el que hable y ese tono se debe incluir entre paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, si grita, por ejemplo, pones grita. Entonces le pones aquí, donde dice pausa, por ejemplo, le pones grita entre paréntesis y eso da el tono, la tonalidad de la voz, ¿sí? O susurro, ¿sí? Le pones, o en susurro, en voz baja, o en voz alta o gritando, ¿sí? Eso le puedes poner aquí entre paréntesis para la acotación del diálogo. ¿Listo? Bueno, ahí está entre paréntesis. Entonces, mira, se pone de la siguiente manera. En el centro, eso está centrado. De hecho, hay formatos. Ahí ya les indico ahora unos formatos que ustedes pueden descargar. Yo no sé si tengo una plantilla en este momento, pero hay unas plantillas que vienen con los formatos de guión literario ya desarrollados. Entonces usted solamente tiene que escribir, ¿listo? No sé si tenga a la mano un ejemplo de ese formato porque hace como que le pusieron problema a la página de ABC Guionistas y ya no estaba soltando el material tan fácil, pero ya miramos y revisamos la página a ver si lo podemos descargar. Entonces, mira, dice el nombre del actor, del personaje, perdón, y la descripción del diálogo, es decir, lo que dice, las palabras de lo que dice. Entonces, en este caso, el personaje dice, nada, el molino está muy cerca. Señora, el capitán Vidal ya estará esperándonos. ¿Listo? Y usted le pone, y se intercala. Mire, por ejemplo, si dice algo y hay una descripción de cómo lo dice, el sargento cierra la puerta. Luego otra vez diálogo. Carmen dice, cuando veas el capitán, quiero que la saludes. Luego hay otra descripción, luego vuelve al diálogo. Carmen, quiero que la llames, padre. ¿Me has oído, padre? Entonces esa es la diferencia fundamental con la escaleta, porque si te das en la escaleta, a ver, debe por aquí aparecer un diálogo. Miremos si encontramos un diálogo. Ah, mira, en primer plano el despertador dice, no, eso es una descripción. Eh, Pero bueno, en dado caso que haya una descripción de un diálogo, debería decir, por ejemplo, Luciano le dice a Rogelia que vayan a cenar esta noche, ¿sí? Entonces debe ir como en un cuento, como en una obra literaria. La diferencia con el guión literario es que esos diálogos van a ir descritos específicamente con las palabras que se pronuncian. ¿Listo? Ahora, yo no sé si tenga... Ah, sí. Vamos a dividir la pantalla para ver la relación del guión literario con la película. ¿Cómo se ve? Esta es el encabezado, bueno, ya es la película de la primera parte del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Yo soy fan del cine de Guillermo del Toro. Y estos guiones literarios ustedes pueden conseguirlos libres, de hecho, para que pues entiendan cómo se escriben, ¿vale? Pueden buscar guiones literarios y les aparece mucha información al respecto. De hecho, los PDFs completos del guión completo. ¿Listo? Entonces, mira cómo lo nombran. Vamos a ir viendo, vamos a ir comparando, vamos a ir comparando lo que dice el guión literario con lo que vemos en pantalla. ¿Listo? Ahí no. Segundo. Reducirla un poquito para que se vea bien. Están numeradas las páginas también de pronto para que lo tengan en cuenta, ¿vale? No, perdón, es por escenas que está acá. Entonces, la primera escena, como no tiene exterior o interior, ni lugar, ni luz,
Entonces lo que ellos ponen es escena 1, oscuridad, porque eso hace parte de la narrativa, ¿listo? Entonces, escena 1, oscuridad. Luego va la descripción. Una dulce canción de cuna tarareada por una voz femenina. Ay, lastimosamente aquí no tengo audio. Me genera una interferencia feísima ahí. Pero, a ver, pero hay una canción, ahí está tarareando, entonces ese pedacito tararearon una canción de cuna, que es lo que dice acá, una voz femenina. Luego dice, sobreimpresión, España, 1944. Esta es la sobreimpresión. Cuando aparezcan títulos que no hacen parte de los créditos en la película, entonces se pone así, sobreimpresión. O se muestra, o dice, en la pantalla se muestra la siguiente sobreimpresión, 2 puntos, y muestras la sobreimpresión. Pero esto es una sobreimpresión. ¿Listo? Luego, quinto año de paz. Y luego, dice, quinto año de paz, que es la segunda sobreimpresión. Esta sobreimpresión se modificó porque a veces en postproducción y ya en la última parte de edición, a veces pasan estos detalles y te das cuenta que de pronto tienes muy poquita información, que necesitas contextualizar un poco más, entonces botas esta información y esto es lo que cambió, que primero era esta pequeña sobreimpresión y luego se complementó a todo este párrafo. ¿Listo? Bueno, qué lástima que no podamos escuchar, pero ahí ya hay una respiración infantil difícil, llena de dolor, como lo dices, una respiración agitada. Y luego si ya vamos para la siguiente escena. Escena 2, mira, es consecutivo. Escena 2, exterior, laberinto, noche. ¿Listo? Así es el cabezote de la escena y así es como debe estar inscrito en el guión técnico y en el storyboard. Así, con la descripción con la numeración, sobre todo es muy importante, con la numeración de la escena y la numeración del plano. ¿Listo? Entonces dice, exterior, escena 2, exterior, laberinto, noche. En primer plano, el rostro de Ofelia. Aquí está, en primer plano, mira el rostro de Ofelia. 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo largo como el ala de un cuervo. Pelo negro, perdón, como el ala de un cuervo. Yace en el suelo musgoso, míralo acá. De su nariz mana un grueso hilo de sangre, mira el hilo de sangre. Pero la sangre fluye hacia atrás, hacia la nariz. Míralo cómo fluye, mira cómo fluye el hilo de sangre hacia atrás. Fluye el hilo de sangre hacia atrás, hacia la nariz. ¿Sí? Ahí está el hilo de sangre. Gota a gota la sangre desaparece y su piel absorbe la mancha quedando impoluta. Ahí ya empezó la voz de un narrador, lastimosamente no lo escuchamos, pero el narrador dice, cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor. Eso ya lo está diciendo el narrador. Cerca de ella, tirado en el suelo, está un libro de cuentos de hadas. El aire mueve sus hojas. Cada vez, mira, ahí ya, aquí está la descripción, mira. Se demoró un poco en entrar el narrador, ya en el montaje. Eh, they say died a long time ago. Entonces, eso es lo que dice el narrador. ¿Qué es esto? Cuentan que hace mucho tiempo, con el mundo subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor. Míralo, ahí está el diálogo, ¿sí? ¿Sí lo ves ahí? Ujú. Ahora dice, nos damos cuenta que las hojas del libro, esta parte la movieron un poquito para adelante, que es el tema del libro, no le dan tanta relevancia, así lo muestra, pero muy sencillo, y dice, las pupilas de Ofelia se dilatan, mira cómo se dilatan, esto tan bonito, cámara entra en una de ellas, las pupilas se dilatan y cámara, es decir, que la cámara va a ingresar al ojo, eso es lo que dice. Por eso hay especificaciones técnicas en el guión literario, ¿sí? Puedes hablar de planos, puedes hablar de movimientos de cámara, puedes hablar de emplazamientos de cámara y demás. ¿Listo? Ahí está. Entra en ellas. La cámara entró en ellas. Ahora, escena 3 dice oscuridad de nuevo. ¿Listo? Y ahí ya está la voz del narrador que sigue hablando.
¿Listo? Una imagen, un espejo negro flotando en la nada absoluta. En la superficie se reflejan texturas y formas indefinidas. La superficie explota como un estanque de negro líquido. Se traga la cámara que vaga desde aquí, es más o menos. La, se tragó la cámara desde acá. Esta parte se omitió. Que vaga por la penumbra durante unos instantes. A lo lejos el sonido de un viento y subterráneo. La cámara vaga por la penumbra. Esta es la penumbra. Durante unos instantes el sonido de un viento lejano y subterráneo. ¿Mm? Hasta ahí está la descripción que tenemos acá. Y esa es la idea, porque eso es lo que va a hacer usted. Va a hacer que el storyboard, perdón, que el guión literario coincida con la pieza final. ¿Sí? Por eso todas las piezas coinciden. Entonces, si su merced va a hacer modificaciones al storyline, perdón, al storyboard, debe tener en cuenta que las modificaciones deben hacerse desde el storyline, porque eso modifica todo. Y de hecho, como yo ya les voy a empezar a solicitar la carpeta del proyecto completo, en una subcarpeta que dice storyboard debe estar incluido todos estos instrumentos. El storyline, a ver, ¿cuáles son el requisito fundamental para mí, para que se entienda? Storyline, sinopsis. Lo que pasa es que el logline ya es una pieza más de construir, de solicitar financiación y demás, pero el logline de hecho es una pieza más pequeña. ¿Mm? Pero pues que en este sentido, pues yo no voy a ampliar en el logline, pero es una pieza aún más pequeña que el storyline y tan solo tiene 3 renglones de párrafo. Pero en el logline no se ve necesariamente la estructura, es como más una pieza para venta, como para unas frases impactantes, como para atraer clientes y demás. Por eso, pues yo en el desarrollo de la estructura del guión literario, pues solo empiezo desde el storyline, ¿vale? Entonces, fundamental que esté el storyline, que esté la sinopsis, la escaleta, el guión literario, el guión técnico y el storyboard. ¿Listo? Esas 6 piezas son fundamentales que estén. Bien, ahora, cuando su merced ya tenga el guión literario, entonces ya va a ser mucho más fácil transcribir esta información a guión técnico, ¿sí? Mucho más fácil. Entonces, el guión técnico es un instrumento que ya es una tabla donde se especifica el número de la escena, el número del plano, el valor del plano, el encuadre, el movimiento de cámara si es necesario, la descripción de las acciones, que estas acciones deben coincidir con esto que está acá arriba, ¿sí? Eh, es decir, por ejemplo, aquí dice, Ofelia yace en un suelo musgoso con su nariz, de su nariz mana un grueso hilo de sangre. Entonces debe estar esa descripción aquí tal cual. Entonces, escena 1, plano 1, primer plano, no movimiento de cámara y acción. Ofelia yace en el suelo musgoso, de su nariz emana un grueso hilo de sangre. Si hay un diálogo, se incluye acá y si hay un sonido, también se incluye. ¿Mm? Ojo, el sonido es el que sale del guión literario, ¿sí? Porque la música ya es otra cosa, ya es algo extraviegético que sucede en la propuesta. Pero si, por ejemplo, la música hace parte de la narrativa, es decir, por ejemplo, el personaje, perdón, Calixto, ejemplo, Calixto baila un son cubano, ¿sí? Entonces debe aparecer en la descripción del sonido cuál es la música que va a bailar el personaje. ¿Listo? Entonces todo esto debe incluir el guión técnico. Número de escena, número de plano, valor de plano o encuadre, movimiento de cámara, acción o descripción del plano, texto y sonido. ¿Listo? Y debe coincidir todas las acciones descritas acá, debe ser exactamente lo que su merced tiene en el en el guión literario. ¿Listo? Eso pasa en el guión técnico. ¿Listo? Ahora, si usted ya tiene todo esto estructurado en el guión técnico, es transcribir esto a storyboard, ¿vale? Entonces ya el storyboard, que es la pieza que ya nos va a permitirnos acercar mucho más a la animación,
que es la pieza gráfica, ¿sí? O los bocetos en dibujo de cómo se va a ver cada plano. ¿Listo? Entonces, cada storyboard está marcado por el número de la escena, el número de plano y pues si quieres también el número de página para marcarte. ¿Listo? Y eso te ayuda a tener una previsualización anterior de cuál va a ser el movimiento. No es necesario que el storyboard sea una ilustración completa, porque en realidad son bocetos, pero pues uno como realizador siempre quiere que esté muy bien realizado, ¿no? Entonces eso depende pues de la intención que tú quieras. Pero si desearías hacer un storyboard más básico, podría ser con simplemente los bocetos que se entienda el movimiento del personaje. Entonces, mira, escena uno, ¿sí? Escena 2, escena 3, dependiendo. Y debe coincidir, este número de escena y el número de plano debe coincidir con la del guión técnico. ¿Listo? Entonces, mira, por ejemplo, yo siempre les he mostrado. Ay, ya no está disponible, qué lástima. Vamos a ver si de pronto está. A ver, ya no está disponible esta animación para que vean la transcripción también de este. Este es un storyboard, por ejemplo, de un comercial, ¿sí? Ok. De un comercial. Sí, cuéntame, Alison. Pues ahorita viéndolo así, o sea, yo lo hice en Photoshop, pero yo no lo escribí. Bueno, sí, yo lo puedo entender, pues porque yo lo hice y entiendo cuál es la escena uno y así, pero yo no lo hice tal como aparece en la imagen. Debe coincidir con el número de la escena. De hecho, esto hay formatos para, tú puedes crearlo, pero también hay formatos para guión, para storyboard, ¿sí? Pero es importante que aparezca el número de la escena y preferiblemente el número de plano también. Sí, ¿Listo? porque lo que yo hice fue, o sea, yo hice la animación, pero dentro de mí yo entiendo que cuál es la escena uno y cuál es el plano uno, pero Mm, no está escrito que, bueno, está la escena uno y el plano, ni nada de mm. eso. Debe aparecer de esa manera porque recuerda que esta es una guía para el resto del equipo. ¿Listo? Ok, Entonces, mira, esta lastimosamente no se los puedo mostrar porque ya está, eh, eh, ya no está el material, pero es más o menos un comercial como de unos 30 segundos. Para 30 segundos de comercial, mira, vamos a ver los planos que ellos están trabajando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 planos de animación. ¿Sí? Y yo usaba este ejemplo porque es idéntico, o sea, es exactamente lo que está en el storyboard, lo concluyeron en la animación. Entonces, mi invitación es de pronto a que ustedes depuren la historia eh, y que sea una historia bien trabajada con las tres partes de la estructura, pero que les permita sobre todo pues acceder o realizar los ejercicios de animación. Entonces, no es un guión muy completo, no es un guión muy grande, porque pues digamos que por tiempos del tecnólogo y demás, no alcanzaríamos a abordar, pero sí una historia rica, con una estructura muy marcada que les permita hacer un buen contenido de animación. ¿Listo? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Hay varios formatos. Por ejemplo, está esta manera, donde incluyen una parte de descripción más amplia. Está este otro formato o está este formato clásico donde está el número de la escena y aquí, por ejemplo, en esta descripción puedes poner el valor del plano o el número de plano para tener una mejor aproximación. También hay unas páginas que les permiten hacer storyboard, pero son elementos muy genéricos. Entonces pienso que en ese sentido les puede fallar un poco. ¿Listo? Vamos a ver para cerrar ya esta sesión. Hay una página que se llama ABC Guionistas. Vamos a ver si todavía deja descargar la plantilla. Le pide un registro. Vamos a ver. Pero a veces no me lo pedía así. Dice que debo estar registrada. Ahí ya me envía el guión.
Tengo otro correo que de pronto, ese ya lo tengo registrado. Yo debo tener una plantilla por ahí de guión técnico, de guión literario. No, ya no está funcionando. Bueno, a ver si de pronto ustedes les logran crear un usuario nuevo, de pronto porque mis usuarios ya están como bloqueados, puede ser. Qué lástima porque este formato, esta plantilla es perfecta y es un formato Word, de hecho. No, yo lo que creo es que ya está cobrando esta página y por eso ya no me permite descargar el documento de la plantilla de Word. Y es que yo hice un backup hace poco, entonces sé que no tengo esa información acá. Estoy segura que no la tengo. Bueno, pero déjenme buscar. Yo reviso bien entre mi material porque debo tener esa plantilla. De todas maneras, revisemos a ver. Ya la haya llegado. No, no, no llegó. No llegó, no llegó. Mm, qué lástima, es una plantilla de Word, pero para que lo tengan en cuenta, esto se escribe vamos a abrir un documento de Word. Lo primero es que la tipografía es un Courier New. Esta es la tipografía 12. eh, y se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, el encabezado sería escena 1, ¿sí? Exterior, exterior, parque, por ejemplo. Y le pones la luz, ¿listo? Luego te vas a la descripción. Lo ideal es que esto esté pegadito allá. Ahí está. Ahora la descripción, esa sí es en mayúscula, perdón, en minúscula, pero voy a presentar un personaje que se llama Fernando por primera vez. Fernando, nombre, un jugador de baloncesto, de fútbol, por ejemplo, algo así. Eh, Eso para la descripción. No sé cómo se escribe fútbol, perdón. Ahora para el diálogo, entonces te puedes ir a un centro. ¿M? Por ejemplo, ahí está el diálogo. Esto tiene dos, uno que es con anotación, con acotación, perdón. Todos los diálogos van en el centro. Por ejemplo, aquí puedes poner una anotación, una acotación que diga en voz baja. ¿M? Y ahora sí, el diálogo, ¿qué es lo que dice Fernando? Fernando, eh, o no, voy a ponerle aquí, gritando, más bien. Pasa la pelota, por ejemplo. No sé si me acuerdo. Pasa la pelota. La descripción. Luego, si quieres incluir otra descripción, puedes ir nuevamente acá a la descripción. Entonces, ya como presentaste el personaje anteriormente, ya no es necesario que lo vuelvas a escribir en mayúscula, pero pues si quieres también como para marcarlo, pues puedes seguirlo trabajando así, pero no es completamente necesario. ¿Listo? Fernando camina por el sendero del parque.
no sé, no tiene coherencia, pero pues para que entiendan cómo se organiza el guión literario. Así debe estar, así deben estar los diálogos, así deben estar las descripciones. Y si, por ejemplo, tienes algo que se usa mucho, que es un recurso, por ejemplo, esto, fundido a negro, que son como las transiciones, se ubican aquí, ¿sí? Cuando es un corte directo no se pone nada, pero si, por ejemplo, hay un fundido a blanco, un fundido a negro, o si hay algún otro elemento que genere una transición de un plano a otro, pues entonces lo incluimos. ¿Listo? Es importante que la hoja esté numerada, por favor. El guión literario se numera por páginas. Una, la siguiente, dos, tres, así dependiendo de la extensión. Y para que ustedes hagan como una aproximación, más o menos pues en live action, ¿no? Esto sucede en live action, en animación es más amplio, pero en live action, por ejemplo, una hoja de guión literario, una página de guión literario debe corresponder más o menos a un minuto de película. Entonces, calcúlale más o menos en live action. En animación toma un poco más, ¿sí? De pronto una página eh, puede resultar más tiempo, ¿sí? Puede resultar menos tiempo porque como la animación todo es tan complejo, ¿no? Entonces puede tomar más tiempo. Pero en live action, una página del guión literario es más o menos un minuto de película en pantalla. ¿Listo? Es el ideal. Entonces, si tu película dura 3 minutos, seguramente vas a tener 3 páginas de guión literario, ¿sí? Pero en animación eso se puede extender, porque como en la animación pasa todo tan rápido, puede ser menos páginas, ¿sí? Pero pues más o menos como para que calcules. Y así escribirías el guión literario usando pues la correcta directriz del formato. ¿Listo? Para Storyboard, tú encuentras muchos formatos en la web. Solamente tienes que buscar y decidir con qué formato trabajar, porque recuerda que estos son bocetos, o si lo haces en una aplicación como en un software como Illustrator o como Photoshop, pues tú diseñas la tabla de contenido, pero es importante que tengas en cuenta que debes anexarle el número de la escena y el valor del plano que debe coincidir con el history, con el guión literario y el guión técnico. ¿Listo? Bueno, eso es la información que tenía que compartirles en cuanto a estructura de historia. Es muy importante que ya definan pues todo ese elemento porque los voy a empezar a pedir en las carpetas para la entrega de la evidencia, porque ahora les voy a pedir solo carpetas con el avance del proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a pausar la grabación por acá para concluir con la compañera Alison. Espero que les haya servido mucho esta información y quedo atenta pues a todas las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias.